Hola, buenos días a todos. Ahora vamos a estudiar nuestra unidad temática número 5, que es la teoría de las relaciones humanas. No sin antes recordar las dos últimas teorías que acabamos de explicar anteriormente, que son la teoría de Taylor y la teoría de Fayol, ¿no? La administración científica la creó Taylor, ¿sí? Taylor prácticamente basaba su teoría en las tareas dentro de las empresas industriales, en la que dividía y cronometraba prácticamente las actividades de los operarios dentro de las empresas industriales, buscando siempre una mayor productividad y una mayor eficiencia dentro de las empresas, en la que mencionaba que todo se tenía que llegar a planificar y teníamos que hacer a un lado la improvisación. Entonces la planificación partía desde un método científico, entonces por eso se llega a llamar la administración científica de Taylor. Por otro lado tenemos a Fayol, quien creó o prácticamente su teoría estaba basada en la teoría clásica de la administración, que estaba basada en las funciones del administrador. Pero ¿cuáles son las funciones del administrador? Las funciones de la administración, según Fayol, son las funciones de planificación, las funciones de organización, dirección y control. ¿Qué cosa teníamos que llegar a planificar, organizar, dirigir y controlar? Los recursos de la empresa. Entonces, ¿qué es lo que decía Fayol? Que las funciones de la administración tenían que hacerlo o realizarlo todos los operarios dentro de la empresa, desde el gerente general hasta el último empleado, siempre y cuando buscando la eficiencia dentro de las empresas industriales. Por otro lado, también vamos a analizar el enfoque humanístico. Es el tema que ahora nos compete, ¿verdad? Entonces, dentro del enfoque humanístico vamos a analizar los aspectos psicológicos y sociológicos que llegan a tomar en cuenta o a relacionarse de cierta manera con el comportamiento de las personas que estos puedan llegar a tener dentro de las empresas, ¿no? Este enfoque humanístico es analizado por nuestro autor Elton Mayo, que prácticamente basaba su teoría en la introducción a la organización. Entonces, esta teoría de Elton Mayo más prácticamente está orientado al personal de la empresa, cómo estos se pueden llegar a comportar dentro de estos, ¿no? Bien, empecemos analizando qué es su teoría de Elton Mayo. La teoría de las relaciones humanas, también denominadas la Escuela Humanística de la Administración, surge en Estados Unidos con la experiencia de Hawthorne desarrollado por Elton Mayo. Fue básicamente un movimiento de reacción de oposición a la teoría clásica de la administración. Entonces, este autor no estaba tan de acuerdo con la teoría de Fayol ni tampoco con la teoría de Taylor, ¿no? Porque Taylor prácticamente los veía como al personal como unos robots, ¿no? Entonces dice, durante las 4 décadas de este siglo, los principios de la teoría clásica no fueron bien aceptados por los trabajadores, ni tampoco por los sindicatos norteamericanos. La teoría de las relaciones humanas nació de la necesidad de corregir la fuerte tendencia de la deshumanización de trabajo. Surgió con la aplicación de métodos científicos a las cuales los trabajadores deben forzosamente someterse, ¿no? Tanto Taylor, Fayol y Elton Mayo basaban su teoría de cierta manera en un método científico, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con eso. Elton Mayo es el fundador de la Escuela Humanística de la Administración. Surgió en Estados Unidos como consecuencia del experimento de Hawthorne, dice, en 1927. El Consejo Nacional de Investigación inicia un experimento en la fábrica de electricidad que prácticamente está en Chicago, y este señor Elton Mayo realiza un experimento para ver prácticamente el comportamiento de las personas en diferentes situaciones, ¿no? Con el objetivo de evaluar la correlación entre la iluminación y la eficiencia de los operarios. Recordemos que Elton Mayo ha realizado el experimento en una fábrica de electricidad, ¿no? Elton Mayo era un psicólogo, sociólogo de las organizaciones empresariales australianas. Este autor también ha sido docente en prestigiosas universidades de Estados Unidos. Orígenes de las relaciones humanas. Los orígenes de las relaciones humanas nace con la necesidad de humanizar y democratizar la administración, liberándose de los conceptos rígidos y mecanismos de la teoría clásica, ¿no? Prácticamente, ¿qué quiere decir?
que en la teoría clásica a las personas se lo veían como un robot. Entonces, si se le pagaba más, el empleado tenía que trabajar más, ¿no? A eso se llega a referir en este punto. El desarrollo de la llamada de ciencias humanas, basada en la psicología y sociología, como también su crecimiento, su creciente influencia intelectual y sus principios internos de aplicación a la organización industrial, ¿no? Entonces, prácticamente ya al personal se le llegaba a ver de una forma psicológica, ver el comportamiento del personal que éste pueda tener dentro de las empresas y qué es lo que le puede llegar a motivar al personal dentro de la empresa para que cumpla de forma eficiente su trabajo, ¿no? Las ideas de la filosofía programática de Jung y la psicología de Lewin, que prácticamente estos dos autores ayudan o apoyan prácticamente al experimento que realiza Elton Mayo, ¿no? Fueron capitales, dice, para la humanización de la administración, ¿no? Las conclusiones de la experiencia de Hawthorne, desarrollado en 1927 y 1932 bajo la coordinación de Elton Mayo, poniendo en jaque los principales postulados de la teoría clásica de la administración. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente la teoría tanto de Taylor como de Fayol estaban ya prácticamente al margen, porque Elton Mayo decía a las personas se los tiene que llegar a motivar para que estos puedan tener un mejor rendimiento dentro de las empresas y hacerlos sentir como parte de una organización para realizar un trabajo en equipo, ¿no? Entonces estaba un poquito desacuerdo con nuestro autor, más que todo con Taylor. Acá pues ustedes pueden observar, hay un video explicativo de Hawthorne, es un video de apoyo que prácticamente habla del experimento que realiza. Les recomiendo por favor que lo puedan ustedes observar y nosotros lo vamos a desglosar en este momento. Tenemos el experimento de Hawthorne, ¿sí? El experimento de Hawthorne se llega a desarrollar en 4 fases. La primera fase trata prácticamente de conocer el efecto de la iluminación sobre el rendimiento. Recordemos que el experimento de Hawthorne lo ha hecho Elton Mayo dentro de una empresa eléctrica, ¿sí? Se seleccionaron 2 grupos de obreras que ejecutaban la misma operación en las mismas condiciones. Entonces, ¿qué quiere decir? Que al personal de la empresa o de la fábrica se los ha dividido en 2 grupos, ¿no? El grupo de observación, el grupo que prácticamente Elton Mayo ha llegado a observar, en la que se les ha puesto el trabajo bajo la intensidad de una luz variable, en la que podían bajar y subir lo que es el nivel de intensidad de la luz y observaban prácticamente cuál era el comportamiento de ese personal dentro de esa situación, ¿no? Teníamos otro grupo también de control que prácticamente el trabajo bajo una intensidad de luz pero de manera constante, ¿no? Entonces vamos a analizar acá las observaciones de la primera fase. Entonces, ¿qué es lo que hemos podido observar dentro de esta primera fase, ¿no? Se comprobó, dice, la preponderancia del factor psicológico sobre lo fisiológico. Los operarios o las operarias se creían en la obligación de producir más cuando la intensidad de luz aumentaba y menos cuando llegaba a disminuir. Las condiciones psicológicas afectan la eficiencia de los operarios. Para su influencia negativa, los investigadores trataban de eliminar del experimento. ¿Qué quiere decir? Entonces, en este sentido, como se les iba reduciendo lo que es en la intensidad de la luz, los operarios trabajaban más cuando tenían más luz y menos cuando tenían menos luz, ¿no? Entonces, de esa manera, prácticamente el experimento de Hawthorne ha visto que el comportamiento del personal va en relación a la situación que se puede encontrar dentro del trabajo, ¿no? Tenemos una segunda fase que es la sala de experiencia de montaje de relés, que es prácticamente dentro de las empresas eléctricas, ¿no? Conocer el efecto de cambios en las condiciones de trabajo, ¿no? Entonces, el comportamiento del personal frente a diferentes situaciones. Se creó, dice, un grupo de observación y control para grupos experimentales. Grupos experimentales fue dividida en 12 periodos
para evaluar la productividad. Trabajaron sujeto a condiciones laborales diferentes y variables, periodos de descanso acumulados, reducción de horarios, etc. El grupo de control de trabajo en condiciones laborales era de forma constante. ¿Qué quiere decir? El grupo experimental tenía igual que el grupo de control su supervisor, un observador que estaba en la sala y supervisaba que el trabajo se desarrolle con la colaboración de los empleados. Entonces, ¿qué es lo que buscaban? Buscaban prácticamente un trabajo grupal. Lo que se puede observar, y aquí lo vamos a entender un poquito mejor, la observación en la segunda fase que dice, a los empleados o a las empleadas en este caso, les gusta trabajar en una sala de prueba porque era divertido y no había una supervisión rígida. ¿Qué quiere decir? Que el personal se podía desenvolver un poco más sin presión, ¿no? El ambiente amistoso sin presiones aumentaba la producción, se sentían ya un poco motivados y estar fuera de presión, digamos, ¿no? No había temor al supervisor porque este era un orientador. Entonces aquí podemos analizar, no tenían temor al supervisor porque el supervisor prácticamente podía llegarlos a orientar al empleado. Entonces ya se tenía que tener lo que es un ambiente de amistad dentro de la empresa, ¿no? Hubo un desarrollo social del grupo experimental, trabajaban en equipo. Este es el factor importante que Elton Mayo buscaba, el trabajo en equipo y la motivación dentro del personal. El grupo desarrolló objetivos comunes como aumentar el ritmo de producción, aun cuando se les pediría trabajar normalmente, ¿no? Entonces se sentían motivados, no tenían mucha presión y por ende este personal podía trabajar más, ¿no? Eso es lo que se vio en la segunda fase. Ahora vamos a analizar la tercera fase, conocer más a los empleados. Al observarse las diferencias de actitudes entre el grupo experimental y el grupo de control, los investigadores se preocuparon en el estudio de las relaciones humanas en el trabajo. ¿Qué es lo que buscaban? Tener una relación humana dentro del trabajo. Desarrollaron lo siguiente, dice, programa de entrevista que permite que el empleado hable libremente, permite conocer sus actividades, sentimientos, opiniones respecto al trabajo. El programa reveló la existencia de una organización informal que prácticamente se buscaba dentro del trabajo, ¿no? Y eso lo vamos a analizar ahora. Dentro de la observación de la tercera fase. Se forma la organización formal dentro de la tercera fase. Recordemos que una organización informal surge de forma espontánea dentro de las organizaciones formales, ¿sí? Ahora vamos a analizar qué es lo que dice las observaciones de la tercera fase. La producción controlada, insatisfacción con respecto al pago de incentivos, liderazgo informal, imponían el respeto a las reglas de conducta, existía vínculos de lealtad, las relaciones humanas, los trabajadores no actúan aislados, sino como miembros del grupo. Entonces prácticamente esto es lo que se buscaba con la tercera fase. Ahora vamos a analizar y lo vamos a entender un poquito más con la cuarta fase, que es la sala de las observaciones. ¿Qué es lo que dice? Se escogió un grupo experimental para trabajar en una sala especial con condiciones de trabajos idénticos a los de los departamentos, en la que teníamos un observador y un entrevistador. Ambos tenían prácticamente un objetivo, el de analizar la organización informal de los operarios. Esta cuarta etapa permitió el estudio de las relaciones humanas entre la organización informal de los empleados y la organización formal de la fábrica. Grupo de trabajo con un sistema de pago basado en la producción del grupo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que decía? Y vamos a analizar nuevamente las conclusiones. Entonces, ¿qué es lo que decía en nuestra cuarta fase? Decía que existía prácticamente una relación entre la organización formal
y la organización informal. Recordemos que la organización formal está basada en las políticas y reglamentos que pueda tener una empresa, y la organización formal surge de forma espontánea dentro de la organización formal, y prácticamente se busca el trabajo en equipo, no un trabajo grupal, ¿no? El trabajo en equipo prácticamente es cuando todos van a apuntar a un solo objetivo, ¿no? En este caso se busca la eficiencia de una empresa, la productividad de una empresa, pero con los operarios o con los empleados motivados para que estos puedan realizar de forma eficiente su trabajo. Eso es lo que buscaba nuestro autor Elton Mayo con sus 4 fases de experimento en Hawthorne. Ahora vamos a analizar las conclusiones del experimento de Hawthorne, lo que vamos a analizar y lo vamos a entender mucho mejor. Estos los va dividiendo por puntos, ¿no? Entonces el primer punto dice: el nivel de producción es resultado de la integración social. El nivel de producción no está determinado por la capacidad física del empleado, como afirma la teoría clásica, sino por las normas sociales y expectativas grupales. El trabajo tendrá mayor disposición de trabajo cuando más se integre al grupo de trabajo. ¿Qué quiere decir? Que prácticamente no estaban de acuerdo con la teoría clásica de Taylor, ¿no? Porque Taylor al personal lo hacía ver como un robot que tenía que producir más, ¿no? Pero sí buscaban prácticamente en este punto la integración de las personas dentro del trabajo, que este personal se sienta como miembro de un equipo de trabajo. ¿Qué es lo que dice el segundo punto? El segundo punto dice: el comportamiento social del empleado se apoya totalmente en el grupo. Los trabajadores no actúan aisladamente como individuos, sino como miembros del grupo. Eso es lo que les acabo de explicar, que prácticamente se busca un trabajo en equipo dentro de las empresas y que cada personal se pueda adecuar de forma correlativo dentro de una empresa, no dentro de un puesto de trabajo, sino. Tenemos el punto 3 que dice: recompensas y sanciones sociales. El comportamiento de los trabajadores está condicionado por normas y patrones sociales. Los trabajadores son evaluados por el grupo y se consideran buenos colegas si su comportamiento es como los determina en el grupo. Recordemos que dentro de las empresas tienen sus normativas y tienen sus políticas, ¿sí? Y tienen un lineamiento a donde tienen que seguir. Entonces prácticamente este punto está orientado a la disciplina que pueda llegar a tener un grupo de trabajo, en este caso un equipo de trabajo, en relación al personal dentro de la empresa, ¿no? Tenemos como cuarto punto que son los grupos informales. Los grupos informales constituyen la organización humana de la empresa, que con frecuencia está en contraposición con la organización establecida por la dirección. El comportamiento humano se ve influenciado por actitudes y normas informales que existen en los grupos de los que forman parte, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Prácticamente que las organizaciones informales dentro de una empresa siempre va a haber, ¿no? Porque no todas las personas o todas las empresas quieren un personal que sea robot, ingresar a la empresa, marcar, sentarse y directamente a trabajar, ¿no? Entonces buscan prácticamente tener unas relaciones humanas dentro de la empresa. Como punto número 5 tenemos la importancia del contenido del cargo. Para Mayo y sus colaboradores encontraron que la especialización propuesta por la tarea clásica no produce una organización más eficiente. Observaron que los operarios cambiaban de posición para evitar la monotonía. La monotonía influye de manera negativa en las actitudes del trabajo, reduce la satisfacción y eficiencia, pero eleva la moral del grupo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que prácticamente las personas al momento de ingresar a una fuente de trabajo a veces se lo hace muy monótono, muy rutinario todos los días, ¿no? Entonces a veces es salir fuera del confort y poder relacionarnos más con las personas y quizás de cierta manera tener una organización informal dentro de las empresas, pero siempre y cuando teniendo el lineamiento y las políticas dentro de la empresa, ¿no? Cumpliendo prácticamente los reglamentos de las organizaciones.
Por sexto punto tenemos la teoría de las relaciones humanas. Las personas participan en grupos sociales existentes dentro de la organización y se mantienen en constante interacción social. Las relaciones humanas son las acciones y actitudes desarrolladas a partir del contacto entre personas y grupos. Que prácticamente, ¿qué es lo que quiere decir con la teoría de las relaciones humanas? Que todas las personas puedan tener una buena empatía con otros personal dentro de la empresa, ¿no? Y por último punto tenemos que es la importancia del contenido de cargo. La especialización no es la manera más eficiente de división del trabajo. Los trabajos simples y repetitivos se vuelven monótonos y aburridos, ¿no? Entonces, eso es lo que se quiere evitar dentro de las empresas para que el personal pueda trabajar de forma eficiente. Ahora tenemos que analizar un cuadro comparativo, que es la comparación de la teoría clásica y la teoría de las relaciones humanas, ¿no? La que mencionaba tanto Taylor y Elton Mayo. Bien, empecemos. La teoría clásica dice que trata de la organización como una máquina. Enfatiza las tareas a la tecnología. Inspira el sistema de ingeniería. Autoridad centralizada. Líneas claras de autoridad. Especialización y competencia técnica. Acentuación, división de trabajo. Clara separación entre la línea y el staff, ¿no? Esa es su teoría dentro de la teoría clásica. Ahora vamos a analizar qué quiere decir la teoría de las relaciones humanas. Trata la organización como un grupo de personas, quiere decir, trata a la empresa como un grupo de personas que trabajan dentro de ella. Enfatiza a las personas. Inspirada en sistemas psicológicos. Delegación plena de autoridad, autonomía del empleado, confianza, énfasis en las relaciones humanas y dinámica grupal e interpersonal. Entonces, para terminar, Taylor y Fayol estaban dentro de la teoría clásica, ¿sí? Dentro de las empresas industriales. Elton Mayo prácticamente buscaba o basaba su teoría en la motivación, cómo motivar al personal y cómo hacerle sentir bien al personal dentro de la empresa y que éste se sienta de forma, ¿cómo se les puede decir? De forma favorable y que se sienta comprometido con todo lo que haga el personal dentro de la empresa, y de esta manera decía Elton Mayo que podía la empresa tener una mayor productividad, haciendo sentir al empleado como miembro de un grupo de trabajo. No, bien, es todo lo que podemos explicar dentro de la teoría de las relaciones humanas que explica prácticamente Elton Mayo.